Buen día a todos nuestros queridos oyentes. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Manos con Voz y me acompañan Jorge Raúl Molina, Kevin Alexander López y su servidor José Carlos Fontán. Hoy tenemos la inclusión del lenguaje de señas. Bueno, ¿qué tal si empezamos de esta? Ustedes imagínense cómo sería en que las personas, porque hay personas aún que hacen esto, que hacen de menos a estas otras personas, las cuales simplemente pues se comunican por medio de su gesticulación, ¿verdad? Por medio de las manos, de los signos. Y la verdad es que no puedo comprender a esta gente. ¿Qué creen ustedes de esta actual? Fíjate que es bien interesante porque mucho nos gusta, bueno, no cocinarnos la boca a todos en general, de que está feo el racismo, que está fea el clasismo, que está fea esta discriminación en general que existe hacia todos los puntos de vista, hacia todas las personas, hacia todas las minorías. Pero es bien interesante el ver cómo se consideran tan poco las personas sordas, porque pocas veces o nunca les escuchas mencionadas en los grupos de minoría. Bueno, a mí me parece increíble cómo las personas a día de hoy no tengan ni un poco de empatía por las personas sordas, que las hagan de menos y no las incluyan en ciertas cosas que ellas también pueden hacer como nosotros. La verdad es que como tal, lo que dice Jorge tiene razón. Es que esta, porque sí es una minoría, no se oye prácticamente nada de estas personas, ¿verdad? Y no es por falta de voz o falta de que estas personas se alcen expresándose, pues. Entonces, también es que como tal no se les incluye, por ejemplo, a interacción con en el término de que también los que no forman parte de otras minorías, ¿verdad? Tienen lo que es la educación, porque si bien el sistema educativo nos enseña muchas cosas, algo que bien podrían aplicar en él, puesto que tenemos un diccionario, ¿verdad? El diccionario LESA, pues, en lo salvadoreño, es que como tal no se enseñan cosas que podrían, pues, ser beneficiosas para una interacción con esta gente, ¿verdad? Y es que, aunque es una minoría, estamos hablando de un aproximado de 80,000 personas. Entonces, pocas no son, pero quién sabe cuánto podría uno toparse con una de estas personas y a lo mejor esta persona tiene que se ve forzada a la interacción social con, pues, ellos, pues. Y aquí entra el hecho de que uno no podría encontrarse familiarizado con la lengua de señas. Entonces, tal vez inclusión de aprendizaje en los sistemas educativos venga a ser algo más que se necesita con cierta premura, pero tampoco es de instruir de una forma compleja y profunda. Podríamos empezar apostando por un estilo básico de interacciones. Eso es lo que podría apostar el gobierno. Pero fíjate que, o sea, obviamente sí es bonito y todo pensar en eso, pero también es muy complicado y también existe el tema del elitismo, que no muchas personas aceptan las personas que sean distintas. El buscar que todos sean aceptados, es muy bueno. El problema es el grupo de personas con las que estamos trabajando. Es una lástima que hay padres enseñando a los niños que son mejores o que son peores que otros porque tienen X o Y, ya sea discapacidad o materiales. Entonces, el ponerte a pensar que mucha gente, no sé exacto el porcentaje, pero la gente que se rige bajo este pensamiento, es triste verlo así, porque no estás tratando a todos de igual, entonces ya tienes un problema cuando quieres hablar sobre las personas. ¿Y tú qué opinas de esto, Rafa? No sé si nos puedas comentar un poco sobre la discriminación que existe en las personas sordas. Pues fíjate que sí, estamos en el siglo XXI y a pesar de que es un- una población bastante civilizada, también se deja llevar bastante por los estereotipos que estos mismos han creado. Es decir, piensan que las personas con esta discapacidad o con este problema no pueden realizar las mismas tareas que ellos pueden. Y al contrario,
estas personas nos han demostrado que son capaces de lograr la comunicación entre personas y hacer cosas que ni nosotros en nuestras vidas. No sé si Alex o Fondán quisiera agregar algo más. Para ustedes, yo le hago este cuestionamiento que supongo que ya más de una vez lo he hecho, y es que, ¿qué cosas creen ustedes, podrían llevar a que las personas, incluso con toda la educación que ya tienen, con todo el proceso y más que nada que actualmente nuestra sociedad ya no es la misma de antes, ¿verdad? Pero aún así, con todo esto, con todo lo que nos ha demostrado la historia, ¿qué lleva a estas personas a que se les, a que crean que por ser diferentes, por algo que ni siquiera se ve, sino que a lo mejor es solo algo con lo que surge con las interacciones, ¿verdad? Es mérito o cerrarse ante estas personas o incluso de insultarlas o literalmente tratarlas pésimo? Porque yo, en mi parecer, creo que el factor de que las personas tienden a rechazar aquello que no entienden o a ¿verdad? Lo que no comprendemos es, por lo general, su cierto rechazo. Entonces, a mi parecer, em, el que estas personas, pues, cometan tales faltas hacia la gente sorda es debido a que tal vez ellos no entienden precisamente cómo es el mundo de esta gente y no entienden cómo aún así, siendo que pueden escuchar mejor, lo interpretan de una forma tal que es algo que desconocen. Entonces, al final es desconocido para ellos. Entonces, por eso el de lo desconocido lleva el rechazo. Fíjate que creo que era Marie Curie la que dijo la frase de no hay nada en lo que se deba de ser temido, sino nos tiene que controlar nuestra ansia de conocimiento o algo así, era, iba por esas líneas. Supongo que sí tienes razón que le tenemos miedo constante a todo lo que no conocemos, a todo lo que no sabemos absolutamente nada. Es normal tener miedo, pero ¿en qué punto empieza a ser miedo y en qué punto empieza a ser fobia para que sea un rechazo irracional a este tipo de personas? Y claro, ya no solo hablar de la gente sorda, sin hablar de cualquier tipo de minoría, que no es un miedo racional, es, es de verdad, es escuchar esa minoría o pensar en ese grupo minoritario, en una persona no normativa y asustarte hasta el punto de solo insultarlas por lo que son. Entonces, yo creo que eso es en lo que tenemos que centrarnos, más que todo, no en una educación igualitaria, podemos decir que se enseñe tanto a sordos como a oyentes, sino que en una educación un poco más humanitaria, donde veamos que no tiene nada de malo el ser diferente, que debemos de aceptar a todas las personas que existan y que bajo ninguna circunstancia deberíamos de tratarlas como menos. Esto es muy cierto lo que vos estás diciendo, ya que esas personas suelen ser muy aceptadas. Y un error muy usual que suele cometer estas personas es confundir que es un lenguaje cuando en realidad es una lengua. Para que lo puedas entender, el término correcto es lengua, no lenguaje, ya que el lenguaje es la capacidad o facultad humana para comunicarse. Y la lengua es un sistema de códigos determinados de una comunidad. Por lo tanto, la lengua de señas es el sistema de la comunidad de los sordos. Es por donde ellos se identifican y por cómo se pueden comunicar. Agregando, como mencionamos también en el capítulo anterior, si no mal recuerdas, Fontán, entonces mencionamos el desinterés que se da por parte de las personas, que si seguimos haciendo de menos a las personas, pues no vamos a progresar como país o como sociedad, porque tenemos las bases, pero no las ponemos en práctica. Correcto, y es que si somos sinceros, al público, pues este tipo de cosas no suelen llegar a ellos de la forma tan frecuente como para que causar un cambio así, pues em, un cambio que haga una diferencia. Y es porque la misma gente pues no está interesada. Y
Bueno, la verdad es que con ello, la falta de interés, a pesar de que, como dijiste, tenemos las bases para hacer ese cambio y para tomar vuelo directamente, em, el interés de las demás personas juega un papel importante. Por ejemplo, yo estaba pensando que también para la forma de ayuda, de inclusión, poder el ayudar a las personas, como por ejemplo, digamos, existen estas señalizaciones que son como una especie de, Sabes que también hemos perdido bastante el tiempo hablando, pero qué interesante ha sido este podcast. De verdad que me ha encantado todo lo que hemos hablado, y en especial cómo lo hemos disfrutado. Ya se nos está acabando el tiempo, pero lo he disfrutado bastante. Espero ver ustedes también. ¿Tienen algunas últimas palabras para cerrar? Pues yo la verdad agradecido por haber estado en este podcast. Y pues nada, muchas gracias por el tiempo que nos han brindado Funtan, Kevin y Raúl. Me le he pasado de maravilla, la verdad, platicando con ustedes sobre este tema que a veces suele ser muy excluido en la sociedad, pero no es menos importante entre nosotros. como De, de la misma manera, agradecerles a ustedes por toda la información que nos han brindado, por todo lo que han dicho que es de suma importancia en realidad. Y pues bueno, igual dar las gracias a todos los presentes por el tiempo que se nos ha abierto para hablar. Y recordemos una cosa, y es que tenemos que dejar atrás esos pensamientos y esa forma de actuar en base a una época que bien podría encajar con la de nuestros padres, nuestros abuelos, una época en la que muchas cosas se desconocían y dábamos explicaciones o respuestas que para nada tenían que ver. Mientras se siga pensando de esa forma, estamos quedándonos muy atrás de donde ahora podríamos estar mucho mejor, ¿verdad? Porque tenemos todo para hacer mejor en nuestra sociedad, pero por seguirnos atorando en el pasado, con esas formas de pensar, pues no estamos avanzando, ni ayudando a quienes también deben avanzar, que son estas personas, ¿verdad? Y nosotros igual. Muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como Manos con Voz. Esperamos que te guste este podcast y te esperamos en la próxima. Hasta luego.